Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias Andina. Los huaicos son los deslizamientos ocasionados por lluvias que traen consigo una gran cantidad de material de diversa índole, como árboles, rocas y tierra. En Lima, los huaicos de 2015 y 2017 fueron los más destructivos en la zona de Chosica en los últimos años, llegando a dejar más de 1.600 familias damnificadas, según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil. A fin de evitar panoramas similares en el futuro, expertos en geografía, ingeniería y desarrollo urbano trabajan en diversos proyectos para salvaguardar la seguridad de las familias que viven cerca a las zonas de huaicos, o flujos de detritos como se les conoce técnicamente. Uno de estos especialistas es Cristian Juárez Yarlequé, un geógrafo peruano de 28 años quien reside en Beijing, China desde hace más de 3 años. Allí, el becado trabaja en simulaciones que permiten conocer los daños que ocasionan los huaicos y qué medidas de mitigación son las más adecuadas según el tipo de territorio, así como las consecuencias del no mantenimiento de estas estructuras. Si deseas conocer más detalles de su historia, sigue escuchando Andina Podcast. Cristian Juárez es un geógrafo graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 2019, postuló a una beca para estudiar una maestría de desarrollo aeroespacial en China. Luego de obtener su título, aplicó para iniciar un doctorado en Ciencias Ambientales e Ingeniería en la Universidad Normal de Beijing. En esta institución, Juárez trabaja en el desarrollo de simulaciones de huaicos en Perú y China. Esta experiencia viene porque he estado trabajando en Perú, justo en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Tuve la oportunidad de trabajar mucho en realización de cartografiado de amenazas, y específicamente me tocó cubrir los eventos que ocurrieron en el año 2015, en marzo, donde el gran huaico que lamentablemente azotó Chosica, la zona de Rayos del Sol, fue bastante afectada, y fuimos con todo un equipo de investigación, de desarrollo, y ahí empezamos a trabajar con herramientas, a medir, y fue donde nació estas ideas de por qué están ocurriendo estos huaicos, a qué se debe la intensidad. Entonces, no solamente era un tema de lluvia, sino también es un tema geológico. Ahí es donde empieza este trabajo. Poco a poco, con la formación profesional que tuve, que desarrollé en INGEMET, experiencias internacionales, sobre todo en procesamiento de imágenes, procesamiento de simulación numérica, ahí es donde yo he encontrado ya este tema de investigación. A diferencia de otros proyectos que evalúan mucho los huaicos, sobre todo para medidas de mitigación, etcétera, que se han instalado, mi proyecto se basa en qué pasa cuando no atendemos estas medidas de mitigación ya instaladas. Construir un dique es la forma principal que tiene la población de defenderse. Pero cuando estos diques se dejan, no se tiene mantenimiento, ¿cómo eso está influyendo en la potencia final del huaico? Realizar una simulación parte de un proceso que va desde la recopilación histórica de datos hasta el recojo de información actual, es decir, de medidas tomadas en tiempo real con sensores, cámaras y acelerómetros, tecnología que se encuentra principalmente en el país asiático. Para el caso de Perú, Juárez hace uso principalmente de registros oficiales y crónicas para determinar las características de los huaicos. Para hacer alguna investigación en geología, una investigación en ingenierías, todo parte de un proceso de recopilación de datos, recopilación histórica. Y ahí es donde no solamente nos basamos en investigaciones, sino también en crónicas. Y a través de diferentes cartografía antigua, se desarrollaban y se especificaban dónde ocurrían estos eventos. No solamente Chosica, sino también
en Arequipa. Estos eventos son muy comunes debido a la morfología que tenemos en nuestro país, sobre todo los que van de la parte costera. Entonces, una vez que hemos hecho toda esta recopilación histórica, vamos identificando dónde son las zonas críticas y ahí empezamos a desarrollar prioridades. Luego de obtener estas zonas críticas, empezamos, primero, establecemos qué vamos a hacer. Vamos a estudiar antes de que ocurra un huaico o durante cuando ya ocurrió un huaico. Y empezamos a tomar datos de campo, medidas de diámetros de bloques, donde están las zonas más fracturadas, los cambios de pendientes. Luego de hacer una primera evaluación de campo, todos estos datos se llaman, se conocen como parámetros, ¿no? Empezamos a hacer estudios de suelos muy locales para ver la impermeabilidad de la roca, o en este caso del suelo, y luego con todos esos datos empezamos a establecer unos parámetros que se llaman parámetros reológicos. Todos estos numeritos, todos estos componentes van a pasar a través de diferentes programas matemáticos. Y estos vamos a establecerlo como los parámetros iniciales. Luego de estos parámetros iniciales empezamos a calcular cuánto es la capacidad de carga de la cuenca que se va a trabajar, modelos hipotéticos, por ejemplo, la lluvia que ocurrió en el 2015 fue una lluvia excepcional durante más de 5 días, y esos modelos entran. Entonces, empezamos a tener modelo 1, escenario de riesgos de aquí a 100 años, a 25 años, 50 años, etc. Y luego de ello, con los resultados de estos modelos, vamos a empezar a hacer validaciones. Si ocurrió el huaico, vamos y obtenemos datos reales de campo. ¿Cuánto fue la altura? Se estima cuánto fue la velocidad. Incluso las evidencias muchas veces se encuentran reflejadas en las viviendas que están cercanas y hasta dónde se dispersó, por qué esos cambios de pendiente que especialmente se dan en las ciudades cercanas. Finalmente, obtenemos y recalibramos estos modelos y podemos decir, ok, este modelo refleja lo que ocurrió tal evento. Estas simulaciones sirven para elaborar mapas de riesgo detallados y concientizar a las autoridades de la importancia del mantenimiento de diques y geomallas, y a la población para que mantengan deshabitadas zonas potencialmente peligrosas. Esta es la herramienta principal para nosotros luego, como planificadores del territorio, poder hacer mapas de riesgo, mapas de amenazas, pero muy detallados. Y empezamos a hacer, ok, aquí es un punto esencial y crucial para poder hacer una obra de mitigación o para poder decirle a la población que dentro del plan de prevención, dentro del sistema de alerta temprana, esta zona tiene que estar totalmente deshabitada, porque aquí va a ser una de las zonas principales donde, según las condiciones actuales, el huaico va a afectar esta zona. Cabe resaltar que a nivel mundial, este tipo de simulaciones o modelos son bastante usados para entender la dinámica de flujos y cómo cambian o varían el caudal de los ríos, los diques colmatados, aquellos que ya alcanzaron un límite de material y líquido. Incluso, Juárez advierte que un flujo tiene mayor velocidad en ciertas zonas debido a la falta de mantenimiento de las medidas de mitigación. Es decir, cuando los diques no son cuidados, en lugar de reducir la velocidad del caudal, terminan incrementándola. Esta investigación, ¿qué está encontrando? Que cuando las medidas de protección instaladas en los diques ya se colmataron totalmente, el flujo adquiere una nueva propiedad. Esta propiedad, que le llaman caídas, es donde el flujo cada vez que cae, aumenta su potencial erosivo. Es como si fuera un río, va llevando muchas más rocas, muchas más rocas, muchas más rocas. Y pasa cada vez que pasa uno de estos diques colmatados. Parte de la planificación también incluye el mantenimiento de las medidas, instrumentos ante el riesgo. Pero muchas veces, ya por falta de presupuesto, por falta de atención o por, lamentablemente, falta de desconocimiento técnico, este proceso de mantenimiento no se realiza de forma adecuada. Y bueno, dicen, pues ya está instalada los diques y ahí va a quedar. Este desconocimiento al final termina generando el efecto contrario, termina aumentando un poco más el nivel potencial de este fenómeno, en este caso el huaico o los flujos de detritos. Asimismo, la ya concluida investigación de Juárez
pude encontrar diferencias entre los huaicos que ocurren en Lima, Perú, y aquellos deslizamientos que tienen lugar en la provincia de Yunnan, China, en donde también se realizó el proyecto. Hay una comparación bastante interesante entre los flujos que existen en Perú y los flujos que existen en China. Y eso fue porque la zona sur de China es una de las zonas más activas en deslizamientos o flujos de detritus, pero es considerada una zona tropical, una zona donde constantemente hay lluvias y por lo tanto constantemente se flujo de detritus. A diferencia de nuestro país, que es una zona desértica, muy árida, ¿no? Una zona hiperárida, en realidad casi nunca llueve en esta zona de Lima. Entonces, las condiciones geológicas son distintas. Condiciones de Lima son más agrestes, el tamaño del material es mucho más grande, es mucho más consolidado, más anguloso, a diferencia de los flujos que ocurren constantemente en la provincia de Yunnan, en China. Estos flujos son mucho más líquidos. Esa diferencia es importantísima. Los modelos que se desarrollan en Perú no calzan perfectamente con los modelos de China, entonces se hacen dos tipos de modelos acá, ¿no? En ambos ya tenemos unos niveles de peligro establecidos. Tanto en estas zonas, por ejemplo, de Lima, son muy altos, y en las zonas de Yunnan también es muy alta porque son recurrentes, ¿no? Ya está establecido, ese es un nivel de peligrosidad. Lo que varía es la exposición. Mientras que en nuestra ciudad, en Lima, por ejemplo, están mucho más expuestos, más cercanos, en las zonas de Yunnan, donde ocurre principalmente el huaico, no hay tanta ciudad, no hay tantas casas. ¿Cuál es la diferencia entre los riesgos que ocurren acá en China y los riesgos que ocurren en Perú? Que como son tantos en China, se van acumulando y entonces incrementan el nivel de potencial del río. Y esto a la vez genera otro peligro, que es un peligro por inundaciones. Ahí es donde sí afecta a las ciudades principalmente, ¿no? Porque estos flujos van discurriendo, traen mucho material y empiezan a colmatar el río y empieza el río a desbordarse. Otra diferencia es que el tamaño de las cuencas en China son mucho más anchos. Se les conoce como, no como torrenteras, sino como ya quebradas. En Perú son muy cortas. Esta investigación representa un paso importante para entender cómo suceden los huaicos y qué determina su nivel de intensidad. Es importante, sin lugar a dudas, tener en cuenta que las medidas de mantenimiento son tan necesarias como la prevención que debe llevarse a cabo por parte de la ciudadanía. Si deseas conocer más sobre otros proyectos similares, como el de Larry López Cáceres, docente de la Universidad de Yamagata, quien busca desarrollar un sistema de inteligencia artificial que permite clasificar los daños generados por el escarabajo bark beetle en los bosques japoneses, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe. Síguenos también en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido y editado por Ítalo Vergara. Gracias por escuchar.